Bien, como siempre digo a mis alumnos, antes de empezar a resolver un circuito, pues es conveniente perder el tiempo, entre comillas, viendo exactamente qué es lo que vamos a necesitar de este circuito. Fijaos que lo primero que hay que leer atentamente es el enunciado. Estamos en régimen permanente, ¿de acuerdo? Por tanto, vamos a tener que aplicar todos los métodos o herramientas en régimen estacionario. Como tenemos una fuente senoidal, ese régimen estacionario pues va a suponer el cambiar el d por j omega, y como tenemos una fuente continua, pues cambiar el d, en este caso la derivada que va a ser nula, por un 0. Segunda cosa que nos tenemos que fijar. La segunda cosa que nos debemos de fijar es que tenemos dos fuentes. Tenemos una fuente de continua, DC, tal y como la llaman los americanos, y otra fuente de alterna o senoidal, AC. Por tanto, vamos a estar condenados, entre comillas, a aplicar superposición. Y también hay otra cosa importante que debemos tener en cuenta, y es que en el apartado en el apartado A, nos habla de la potencia. Y como ya hemos visto en los 7 errores, en la sección 7 errores que os recomiendo, lo que tenéis que tener en cuenta es que la potencia no es una expresión lineal, sino que es una expresión cuadrática, y por tanto con la potencia no puede aplicarse superposición. Así que ojo a estas consideraciones. Bien, pues una vez que hemos establecido esas consideraciones, vamos a resolver el problema. Lo primero que vamos a hacer es aplicar superposición. En primer lugar, en continuo. Pues en continuo tendremos el siguiente circuito. Tenemos una fuente de 10 voltios, que es la E sub G2. La bobina, que como ya sabéis, en régimen permanente es un cortocircuito. La resistencia R. Y el condensador C, que es un circuito abierto. Bien, pues tenemos que hallar la tensión que hay aquí, que la vamos a llamar tensión en la resistencia 1. Bueno, pues esta tensión en la resistencia 1 pues está francamente chupado. Esta tensión en la resistencia 1 es 10 voltios. ¿Vale? Una cosa que quiero insistir, aunque ya lo sabéis, es que esto es así, ¿de acuerdo? Esto es un cortocircuito y esto es un circuito abierto, porque estamos en régimen estacionario. Si no estamos en régimen estacionario, eso no se puede aplicar. Y por otra parte, tenemos el circuito en régimen senoidal, ¿vale? O régimen AC. Bien, pues en régimen senoidal yo voy a hacer... Bien, pues voy a hacer como en la tele. He aquí el circuito en régimen senoidal y voy a cambiar las impedancias. Bien, para cambiar las impedancias yo creo que ya todos lo sabéis de sobra. La impedancia de una bobina es J omega L. En este caso la omega es 100, la L es 20, luego esto va a ser igual a 2J. La impedancia de la resistencia es el propio valor óhmico, en este caso 5. Y la impedancia del condensador es menos J partido omega C, que en este caso, haciendo operaciones, es menos 5J. Todas estas impedancias evidentemente en ohmios. Bueno, pues de nuevo lo que tengo que sacar aquí es esta tensión, que va a ser la tensión en la resistencia 2. Y como estamos en régimen senoidal, pues vamos a hacer la transformación y vamos a trabajar con vectores parados. Os insisto, como ya he dicho muchas veces, que para pasar de un vector parado a un vector en movimiento, lo que tenemos que hacer es esto, es multiplicar por raíz de 2 por e elevado a j omega el vector parado, o lo que es lo mismo, raíz de 2u por e elevado a j omega t más phi sub u, siendo estos el argumento y el módulo del vector parado. Bueno, pues en el caso de la fuente de tensión es muy fácil. Este vector parado
E sub G1 es igual simplemente a 10 por elevado a J0. Y para resolver este circuito en régimen senoidal voy a hacer lo siguiente. Estas dos impedancias voy a sacar su equivalente en paralelo. Su equivalente en paralelo será el producto, es decir, la de la resistencia, que es 5, por la del condensador, que es menos 5J, partido por la suma. Perdón, 5 más menos 5J. Bien, haciendo operaciones, pues fijaos que este 5 se puede simplificar con este, por ejemplo, y nos quedaría que esto es menos 5J partido por 1 menos J. Bueno, pues aquí os sacáis complejos en forma exponencial o multiplicáis por el conjugado, que es lo que voy a hacer yo, y en este caso pues esto da 2,5 menos 2,5J ohmios. Bien, pues si tenemos esto, fijaos que el circuito que nos queda es la fuente E sub G1, la bobina, que tiene, hemos dicho, 2J, y esta impedancia equivalente. Por tanto, aquí lo que, por decirlo así, nos pide el cuerpo es aplicar un divisor de tensión. Bien, pues este divisor de tensión nos dará que la tensión en la resistencia 2 va a ser igual a la impedancia de la rama partido por la suma de impedancias, 2J más la Z equivalente en paralelo, multiplicado por E sub G1. Bueno, estas operaciones pues yo sinceramente os las dejo a vosotros, y estas operaciones me dan que esta tensión es 11,49 menos 7,75J. Por tanto, la tensión que yo voy a tener en la resistencia va a ser la suma de la que he llamado 1, del primer esquema de superposición, más la suma de la que he llamado 2. La que he llamado 1 la tenemos aquí, son 10, y la que he llamado 2, pues tendremos que convertir este número complejo, sacar módulo y sacar argumento. Bien, pues ese número os dejo a vosotros que saquéis módulo y argumento. El módulo de ese número complejo es 13,86. Y el argumento son menos 34 grados. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es la tensión en la resistencia. Bien, pues vamos a meternos ya con el problema. ¿Cómo calcularíamos la potencia media en la resistencia? Bueno, pues para calcular la potencia media en la resistencia podríamos hacer esto. La potencia media, la potencia en la resistencia tendrá como expresión la tensión en la resistencia al cuadrado partido por R. Si queremos sacar la media, lo que nosotros deberemos hacer es lo siguiente. La potencia media en la resistencia será igual a 1 partido por t, la integral en un periodo de esa potencia. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a hacer eso. Si hallamos esa integral, voy a sacar el R fuera, y tendríamos que la tensión sobre R al cuadrado sería U sub R, la que hemos llamado U sub R1 de t, más la U sub R2 de t al cuadrado diferencial de t. A ver, aquí me he dejado un paréntesis. Bueno, pues fijaos que esto sería lo siguiente. 1 partido por RT,
integral entre c de t de u cuadrado sub 1, esto está poniéndose complicado de escribir, más u sub r sub 2 al cuadrado, más u sub r1, perdón, u sub r super 1 por u sub r super 2 al cuadrado, y todo esto diferencial de t. Bien, pues entonces vamos a hacer cada una de las tres integrales, vamos a llamar los términos a, b y c, y tendremos lo siguiente. El término a será 1 partido rt por la integral entre c de t de la tensión de sub 1, que es 10. Fijaos que esta integral, como es una constante, pues será 1 partido rt por 10 al cuadrado y por t, es decir, la potencia en corriente continua. Esto es la potencia en continua. Potencia en continua que, si sustituimos operaciones, pues serán 100 partido por 5, que será igual a 20 vatios. ¿De acuerdo? Término B. ¿Qué es el término B? Pues el término B es, lo voy a poner así, 1 partido por t por u sub r2 al cuadrado partido por r diferencial de t entre a y a más t. Bueno, esto lo he puesto entre c y t, pero si fuese entre a y a más t, pues fijaos que sería lo mismo, sería el periodo de integración. Perdón por ese pequeño lapsus, pero que nos lleva al mismo resultado. Bien, ¿qué es este término? Pues este término es la potencia activa que hemos definido en corriente alterna. Bueno, pues ¿quién es esa potencia media o potencia activa? Pues en alterna sabemos que esa potencia media o potencia activa es el valor eficaz de la tensión al cuadrado partido por r. ¿Quién es el valor eficaz de la tensión 2? Pues el valor eficaz de la tensión 2 es el 13,86 que hemos calculado aquí, es decir, el módulo de nuestro vector u sub r2. Pues nada, lo ponemos. Esto sería 13,86 al cuadrado partido por r, que es 5. Y esto nos da 38,42 vatios. Y nos queda el término C. ¿El término C quién es? Pues es 1 partido por A, integral entre A y A más T, de U sub R super 1 por U sub R super 2, diferencial de T. Sustituimos. Perdón, se me ha olvidado la R, la pongo aquí fuera. 1 partido por T por R, por la integral entre A y A más T, de 10 por la raíz de 2 por 13,86 por el coseno de 100t menos 30 grados, que sería 30 por pi partido por 180, para expresarlo en radianes. Bueno, pues esto, como vosotros sabéis bastante de funciones trigonométricas, la integral de una función coseno en un periodo, ¿cuánto es? Pues una función coseno tiene valor medio nulo, luego esto es 0. Y esto es 0 vatios. Con lo cual, ¿cuánto vale la potencia? Pues la potencia serán 20 vatios más 38,42 vatios más 0 vatios. Es decir, 58,42 vatios. Esta es la potencia media. Y fijaos que excepcionalmente en este caso existe superposición de potencias. Es decir, la potencia total es igual a la potencia en AC más la potencia en DC. Pero esto, insisto, es un caso excepcional. Porque no se puede aplicar superposición en potencias. ¿De acuerdo? Bien, vamos con el apartado B.
El apartado B es la máxima energía almacenada. Concretamente, máxima energía almacenada en el condensador. Bien, fijaos que la expresión de la energía en un condensador es igual a 1/2 de la capacidad por la tensión al cuadrado en ese condensador. Fijaos que en este caso la tensión del condensador es igual a la tensión en la resistencia. Si queréis, volvemos al circuito y lo comprobamos. Fijaos que estas dos tensiones, al estar los elementos en paralelo, son la misma. Y la tensión en la resistencia era igual a 10 más raíz de 2 por 13,86 por el coseno de 100t menos 30 por pi partido 180. Para esto os insisto expresarlo en radianes. Bien, pues la energía será máxima cuando la tensión sea máxima. ¿De acuerdo? Tensión máxima en valor positivo o en valor negativo. En este caso, ¿cómo es la tensión? Pues fijaos que la tensión, si lo hacemos así un poco chapuza, pues tendríamos una componente cosenoidal, que sería más o menos así. ¿Vale? Este valor de aquí sería raíz de 2 por 13,86 y a esa componente cosenoidal le tenemos que sumar un valor de 10, es decir, un valor que está por aquí. Bueno, pues si sumamos las dos ondas, yo lo voy a hacer aquí un poco chapucero para que lo veamos, pero simplemente para ver una cosa. Si sumamos esas dos ondas, lo que vamos a tener es algo así. Es decir, una onda, y me ha salido muy mal, perdón, una onda que tiene valores positivos más grandes que los valores negativos. Por tanto, los máximos van a estar aquí. En valor absoluto los máximos van a ser mucho mayores que los mínimos. ¿Y dónde están esos máximos? Pues precisamente donde estén los máximos de la senoidal. ¿Dónde están los máximos de la senoidal? Pues muy fácil. Cuando esto de aquí sea 0 o cuando esto de aquí, bueno, cuando esto se dice 0 o un múltiplo de 2pi. Bueno, pues en este caso la tensión del condensador máxima es igual a 10 más raíz de 2 por 13,86 y esto es igual a 10 más 19,6 que es 29,6 voltios. ¿De acuerdo? Esta es la tensión máxima. Bueno, por tanto, la energía máxima almacenada en el condensador va a ser igual a 1/2 de la capacidad por esta tensión máxima al cuadrado, y esto es igual a 0,876 julios. Con lo cual, pues hemos acabado el problema en esta parte. Pero yo no quiero acabar el problema tal cual, sino que quiero que nos vayamos a Microcap para verlo. Bueno, pues aquí tenemos a nuestro viejo amigo Microcap. ¿De acuerdo? Y fijaos que este es el circuito. Aquí tenemos la fuente. Primera cosa que tenéis que tener en cuenta, aquí tenéis la frecuencia. Lo que nosotros tenemos en el circuito es la pulsación. Hay que dividir esa pulsación de 100 por 2pi de esta frecuencia. La amplitud de la fuente de tensión, que es el valor máximo, es decir, esto es 10 por raíz de 2, y por todo lo demás pues ya la conocéis, ¿vale? Ok. La fuente V2, que es nuestra fuente de continua, de valor 10, que lo tenemos aquí señalado, ¿de acuerdo? Ya sé que en Microcap no se marca tan bien, pero bueno, creo que también más o menos lo veis. Nuestra bobina, nuestro condensador, nuestra resistencia. Bien, vamos a hacer la simulación. Régimen transitorio. Y aquí
aquí fijaos que yo he representado la tensión en la resistencia R1, la voy a representar, la intensidad en la resistencia R1 y la voy a poner en la gráfica 1. Perdonadme que voy aquí a coger y voy a quitar esto de aquí, no lo quiero representar, voy a coger y voy a quitarlo. ¿Vale? Y ahora os diré por qué. Vamos a darle al run y vamos a ejecutar. Fijaos, aquí tenéis la tensión. En rojo tenéis la tensión de la resistencia, ¿de acuerdo? En verde tenéis la intensidad en la resistencia. Si os fijáis, es lo que estaba comentando. Bueno, una cosa, olvidaos de este primer tramo, porque este primer tramo por donde se está moviendo la raya es el transitorio. Vamos a irnos ya al tramo permanente, que sería más o menos esto. Bien, fijaos, ¿cuál es el valor de la tensión máxima? Que es una cosa que habíamos visto. Pues fijaos que esta onda presenta valores positivos bastante mayores que los negativos, ¿de acuerdo? Tal y como nosotros pues lo habíamos visto y lo habíamos dicho. Perdón, estoy en la intensidad, en la tensión. Fijaos, un valor de menos 9 más o menos y un valor máximo que habíamos visto que era de 29,6. Lo habíamos visto, de hecho vamos a verlo. Si me desplazo un poco por arriba, efectivamente, ahí está. Fijaos que es más o menos el valor, 29,9 de aquí. Nosotros habíamos obtenido 29,6, lo tenéis abajo en la pantalla donde escribo. Pero fijaos que esto es simplemente un pequeño error, porque aún estamos arrastrando algo del régimen transitorio. Pero bueno, más o menos sí que se puede ver que efectivamente corresponde con lo que hemos obtenido. Bien, pero yo no solamente quería ver la tensión, sino que también quería ver la potencia. Recordad que la potencia la habíamos visto aquí. ¿Vale? Habíamos obtenido esta potencia. Fijaos, potencia en continua. ¿De acuerdo? Esta de aquí. Potencia en senoidal. Uy, perdón, se me va. Potencia en senoidal, esta de aquí. ¿Vale? Voy a marcarla. Y al sumar las potencias habíamos obtenido esto de aquí. 58,42 vatios. Vamos a ver qué nos dice microcap. Bueno, pues en microcap, para ver la potencia es muy sencillo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger y vamos a representar en otra gráfica el producto de la tensión en la resistencia por la intensidad, que es la potencia en cada instante de tiempo, no la media. Y también vamos a calcular la media de esa potencia, que lo tenéis aquí marcado como función AVG. Bien, pues vamos a ver qué obtenemos. Bueno, pues fijaos qué cosa... Uy, perdón. Perdonadme. Fijaos qué cosa tan interesante estamos obteniendo aquí. Aquí tenemos, como os decía, bueno, voy a correr un poco esto por acá. Tenemos en rojo la tensión en la resistencia. ¿De acuerdo? Que es una forma de onda, pues una senoide a la que se le suma una constante. En verde la intensidad. ¿De acuerdo? Y el producto de estas dos es la potencia. Fijaos que esta potencia pues tiene una forma que es una curva pues que tiene trozos de senoide que van cambiando. ¿Cuál es la potencia media? Pues la potencia media es la que os he dicho que he calculado como la función AVG. Vamos a ver qué nos da AVG. Pues AVG, ya os digo que este primer periodo de aquí es el transitorio. No le podemos hacer mucho caso, pero aquí, que ya estamos en el permanente, pues AVG nos da 18,7, perdón, 58,7, 8, 57, es lo que os estaba diciendo, que tenemos aún algo del permanente, del transitorio. Pero bueno, aquí tenemos la potencia. En el recuadro amarillo a la derecha, esto es el tiempo, ¿vale? Y este es el valor de potencia. Bueno, pues fijaos que está bastante bien, ¿no? Microcap nos ha dado una buena aproximación. Fijaos también en otra cosa, en estos puntos de aquí, en los que la tensión y la intensidad se hace cero, o se hacen prácticamente cero, nosotros tenemos una potencia nula en esta curva. La marco. ¿La veis? Bueno, pues fijaos que es el mismo punto. Aquí
aquí pasa lo mismo, hay otra potencia 0 y tenemos esa potencia 0 porque tenemos un punto de 0 voltios y 0 amperios. Fijaos que en estos tramos la intensidad es negativa, pero la tensión también es negativa, con lo cual la potencia da positiva. Bueno, pues yo os animo a que resolvéis esto mediante Microcap. Aquí tenéis en la pantalla los rangos que yo le he puesto de ejecución. Tenéis por aquí también los valores de las variables, ¿de acuerdo? Y tenéis también pues cómo se pone la media de la potencia con la función AVG. Y si tenéis algún problema, le dais a Help de Microcap y esa función pues os dirá exactamente qué es lo que tenéis. Aquí lo tenéis. Os dirá exactamente qué es lo que es cada una de las funciones: el rango de tiempo, el máximo valor de salto